buenos días. ¿Cómo les va? Profe. Sí. Cuéntenme, muchachos, ¿qué vimos ayer? ¿Qué se les grabó? ¿Qué no se les grabó? Empezamos a ver el tema de Kuka. ¿Ok? ¿Algo en particular? Que no supieran que se les grabó. Ya sabían, pero lo recordaron. Hablamos acerca de la capitalización de los pasivos. ¿Ok? Y que solo va a aplicar cuando emitamos nuevas acciones, no vender las que ya están, porque eso significaría una venta de pasivos. Y si emitimos nuevas, va a contar como capitalización, bueno, para que se contemple en la aportación de capital. De acuerdo. ¿Cómo podrían asesorarse, muchachos, del pasivo? O sea, que no se le haya ocurrido a un vivo decir, pues tú pon un pasivo ahí medio raro, cargas a la cuenta por cobrar con abono a la cuenta por pagar por 10 millones de pesos. Y ese pasivo lo capitalizas. ¿Cómo se podrían asesorar que realmente ese pasivo vale lo que dicen que vale? ¿Cómo se les ocurre? Porque podría pasar, ¿están de acuerdo? ¿O son muy mal pensados? No, sí podría ocurrir. Sí, algún vivo que se le ocurre y dice, ¿sabes qué? Pues la empresa necesita capitalización, necesita verse financieramente más fuerte. ¿Cómo se les ocurre que pudiéramos determinar que un pasivo es real? Porque es justo parte del dictamen que les comenté que salió a partir de 2021. Ahora nos piden a nosotros como contadores que certifiquemos que estos valores de Kuka sean valores reales. ¿Cómo podrían determinar que un pasivo tiene un valor real? Corran. Pues sería realizando la auditoría o, bueno, ya en la auditoría tienen como el soporte de la documentación, pero, bueno, si no se auditara, coincides que podrías tener o seguir más o menos los mismos procedimientos que sigue la gente de auditoría. Recuerden, hay muchas empresas que no se auditan, ¿no? Muchísimas. Uh-huh. Algunas por tema corporativo, en sus holdings a lo mejor extranjeras, sí los obligan a dictaminarse, pero puede ser que muchas otras no. Entonces, ¿cómo pudieran cerciorarse que ese pasivo es real? Coincido contigo, a través de la auditoría, ¿qué validaríamos? Daniela Herrera, ¿andas por acá? Sí, profesor. ¿Podría Cuéntanos, ser Daniela. Con las facturas de compra? Perfecto, claro que sí. Con las facturas sería un documento sin duda importante, indispensable. ¿Qué otra cosa, aparte de las facturas? Anaí, ¿ibas a comentar algo? Pues es que iba a comentar lo mismo, o sea, de que, pues sí, tenemos un préstamo, una deuda, ¿no? A largo plazo con un banco, pues se nos proporciona pues el contrato. Exacto, contratos. Entonces van contratos y facturas. O estados de cuenta, pensando que fuera a través de una institución financiera, ¿no, Anaí? Uh-huh. Y obviamente haber validado que ese préstamo sirvió para los efectos propios de la empresa. Entonces tenemos facturas, tenemos contratos, tenemos la propia contabilidad, los registros contables que se hayan hecho, los auxiliares, donde se reflejen que entró al banco, ejemplo, que haya sido préstamo de dinero con abono a este pasivo. Y el contrato establece que se devengan intereses, que la tasa de interés esté a valor de mercado, que el préstamo lo hayas ocupado
en los fines del negocio, ¿no? Si vendes accesorios para carro y resulta que ese dinero lo ocupaste para pagar dividendos, pues no tiene sentido. Entonces, este tipo de documentación es la que nos va a ayudar a poder validar que el pasivo es correcto. Y si capitalizaron o hicieron la capitalización de ese pasivo, pues sin duda necesitaremos también el acta, ¿no? Y el registro contable donde se hizo la capitalización, el acta donde se acuerde o los accionistas hayan acordado esta capitalización. ¿Queda? Entonces, fíjense muchachos, nosotros vamos entendiendo la mecánica y las formas del cálculo, pero sin duda se vuelve indispensable que conozcan qué documentación, ustedes sepan qué documentación es la que tendríamos que estar solicitando para poder validar la información. Cada fuera de repente ya no hay tanto tiempo para estar explicando. Habrá quien tenga la fortuna no la desaproveche, pero pues como todo el mundo andamos corriendo, se vencen plazos, entonces suele ser complicado sentarte y decir, mira, pues ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer esto. Entonces, a veces tú dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer este trabajo, ve pidiendo la información. Pues ¿qué pido? Entonces, sin duda pueden hacerlo, y nada más es cuestión de evaluar cuál es la documentación que necesitaría, ¿no? Igual con la misma, muchachos, ¿qué pedirían para validar la CUCA con lo poquito que hemos visto del tema? Pues más que nada sería el acta de asamblea, ¿no? La determinación y el pago, pues el estado de cuenta del pago de dividendo. Perfectamente. Coincido. El acta, el cheque, si es que hubo cheque, o póliza cheque, si es que fue con cheque, o ya en los últimos años una transferencia electrónica, ¿no? Me ha pasado en algunas ocasiones donde se equivocaron, y lo entrecomillo, si me están viendo. En una ocasión fuimos a revisar una empresa con una validación de CUCA, donde decían que el valor del capital social eran 150 millones. Pero resulta que el notario se equivocó por un cero. Y las aportaciones reales que habían hecho, pues nada más eran 15 millones. La empresa la querían vender, entonces imagínense en el gran grado de responsabilidad que nos hubiéramos quedado si se hubiera reportado que realmente esa empresa en valor de capital contable, capital social, valía 150 millones. El diferencial, pues obviamente, pues aparentemente no estaba aportado, el valor de la CUCA simplemente no valía los 150, sino valía 15. ¿Cómo lo detectas? Pues obviamente, como dicen ahí en los estados de cuenta, en las transferencias que se habían hecho a la compañía, pues obviamente no sumaba para nada los 150 millones, ¿no? Y ese, bueno, 20,000 historias hay medias raras que pudiera contarles. Pero entonces, hace sentido, ¿verdad? ¿Qué información se vuelve indispensable? ¿Qué información pido? Pues para poder hacer la revisión pues de lo que me estén pidiendo validar. Déjenme continuar con la presentación. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? No, profe. No, ninguno. Bueno, ok. Me quedé ayer aquí, ¿verdad? ¿Sí alcanzamos a ver esta? Sí, profe. Estábamos viendo esa. Ok, creo que la terminamos. Nuevamente, ¿qué va a pasar en fusión y escisión? En el caso pero ahora del lado de CUCA. ¿Sale? En el caso de una fusión o una escisión de sociedades, el saldo de la CUCA se deberá transmitir a las sociedades que surjan o que subsistan con motivo de dichos actos según corresponda. En una fusión, no se deberán considerar el saldo de la CUCA de las sociedades fusionadas en la proporción en que las acciones de dichas sociedades sean propiedad de la que subsiste al momento de la fusión y representen respecto del total de sus acciones. Es un punto bien importante del lado de la CUCA en los casos de fusión. Vamos a ver con un caso, con un ejemplo con números, a ver si queda un poquito más. Pero fíjense, en una fusión no se deberá considerar el saldo de la CUCA de las sociedades fusionadas en la proporción en la que dichas acciones
en la que las acciones de dichas sociedades que sean propiedad de la que subsiste el momento de la fusión representen del total de sus acciones. ¿Alguien tiene alguna idea qué quiere decir esto? O sea que el capital contable o, bueno, el capital social sería solamente de la que se queda, ¿no? La que se disluye, desaparece, o sea, no se considera Exacto. la nueva. Sí, siempre y cuando yo tenga acciones de esa empresa que se está fusionando. O sea, que pueda ser mi hijita. ¿Sale? Bueno, espero que lo veremos con estos ejemplos. Fíjense. Salgo de la CUCA, tengo la empresa A y la empresa B. ¿Sale? Ambas se fusionan y crean una nueva entidad. Una trae saldo de CUCA de 505 y la otra trae saldo de CUCA de 320. La disposición dice que es una fusión por integración. Eso ya también lo vieron. Se está creando una nueva entidad. Cada una trae saldos de CUCA y lo que hacemos es sumarlos. ¿Sí? Son dos entidades con accionistas completamente distintos. Deciden unirse y llegan a una nueva entidad. No hay duda en este, ¿verdad? Simplemente lo que hago es sumar. Fíjense qué pasa en esto. Hay una fusión horizontal. Tengo la sociedad X, en su estructura accionaria está la compañía A, que a su vez es accionista de la compañía B. Déjenme ponerlo, esta podría ser la mamá, estos son los hijos, y este podría ser el nieto de esta, para que quede un poquito más claro. Deciden fusionar las entidades. Esto se considera una fusión por absorción, ¿están de acuerdo? Quien absorbe a la compañía A y a la compañía B es la compañía C. ¿Sí? ¿Me siguen? Por lo tanto, después de la fusión, quedan nada más dos sociedades. La sociedad tenedora de las acciones, lo que es la holding, y la sociedad C. Y aquí quedó integrado la compañía A y la compañía B. Tampoco hay duda, ¿verdad? No, profe. No. Bueno, ¿qué pasa en una escisión? Ahora al revés, ¿no? Ahora me estoy separando. En una escisión, las sociedades, el saldo de la cuenta se dividirá entre las sociedades indente y escindidas en la proporción en la que se divide el capital contable del estado de posición financiera aprobado por la Asamblea de Accionistas y que haya servido de base para realizar la escisión. Tengo un estado financiero donde me dice que los estados financieros si deciden dividir la compañía en un 40 y 60%. El saldo de la CUCA a la fecha de la escisión es de 600,000. Si decido dividirlo en un 40%, pues quiere decir entonces que la nueva entidad que pudiera estar surgiendo derivado de la escisión, pues toma como inicio una CUCA de 240. ¿Cómo sale? Pues el 40% de 600 son estos 240. La entidad de origen o la entidad de donde se escindió lo que es la escindida, perdóneme, esta es la escindida y esta es la escindente. Se mantiene. Y entonces lo que se hace es dividir, obviamente, el valor de la CUCA. ¿Sale? ¿Recuerdan cómo era con CUFIN? ¿Ya se les olvidó? No se sumaban. ¿Se sumaba en CUFIN en el efecto de una escisión o en una fusión? En una fusión. ¿Y en una escisión? ¿Era igual en la proporción que se desciende? Exacto. Entonces ahí tienen las dos cuentas, CUCAs y CUFINes, qué pasa con fusiones y qué pasa con escisiones, ¿sale? Creo que no hay duda, ¿verdad? Bueno.
Recuerdan que en 2014 hay una nueva ley del impuesto sobre la renta, hubo una reforma, bueno, muchas reformas, y nace una nueva ley del impuesto sobre la renta. Y nada más para efecto de poder dejar documentado qué va a pasar con los saldos que traíamos de Cuca anteriores al 2014, está este artículo transitorio nuevamente dentro del noveno, bueno, esta fracción, dentro del artículo noveno de los transitorios de 2014, donde establece que para los efectos del artículo 78 de la ley del impuesto sobre la renta, los contribuyentes que hubieran iniciado sus actividades antes del 1 de enero del 14 podrán considerar como saldo inicial de la cuenta de capital de aportación el saldo de dicha cuenta que hubieran determinado al 31 de diciembre del 13, conforme al artículo 89 del impuesto sobre la renta vigente hasta dicha fecha. Antes traíamos todo el tema de la reducción de capital y de la Cuca en el 89, con el cambio de la modificación nos queda en el 78. ¿Sale? Pero entonces este artículo transitorio, ténganlo también ahí en cuenta, búsquenlo. Nada más lo que nos dice es que vamos a poder mantener el saldo que traíamos anterior de 2013, va a ser como nuestro saldo, sí, como si fuera nuestro saldo inicial de la Cuca a partir de 2014. Aquí no hay que hacer separación. Si se fijan, la disposición simplemente me dice que voy a poder mantener el saldo que ya traigo. No tengo que mantener dos Cucas del 13 y del 14. No es necesario. Aquí la Cuca se mantiene, la Cuca del 13 la voy a seguir actualizando al 14, 15, 16 y hasta la fecha en que haya que hacer alguna reducción de capital. Sí, Brandon. Profe, una duda. ¿Y el saldo puede ser negativo? No. Aquí, si fuera un saldo negativo, pudiera ser que nos hubiéramos llevado más Cuca de la que pudiéramos llevarnos, pero en realidad ahí lo que hubiera prohibido, hubiera limitado a hacerlo, es el capital social. O sea, si tú traes un capital social de 30 millones, a ver, deja ponerlo más, a ver si queda un poco más claro así. ¿Tú quieres hacer una reducción de capital? De 120 millones de pesos. Pero en capital social, que debería de ser muy parecido, a la Cuca. No siempre da, pero podría ser muy parecido. Pues resulta que tú traes 100 millones y de utilidades acumuladas o de capital ganado, traes 120. Yo te diría que si haces una reducción de 120 con estos números, podría ser que te alcance. Bueno, no podría ser, te va a alcanzar seguro. Pero ¿cuál va a ser el tema? Que te vas a llevar bajo concepto de reducción de capital los 120, pero nada más que te vas a llevar 100. Pudiera ser como valor de capital. ¿Y los otros 20 qué serían, Brandon? Un capital ganado, ¿no? O utilidades, es lo mismo. Entonces te llevarías parte de la inversión que hiciste como capital y el diferencial que te falte te lo llevarías como utilidades. ¿Queda? Sí, profe. ¿Qué pasaría si tengo esto? ¿Te puedes llevar a hacer una reducción de capital por 120? No. No, de entrada financieramente ni siquiera puedes, porque sería más del valor del capital contable que traes. ¿Y qué pasa si el capital contable se volviera negativo, muchachos? De entrada, aquí no se puede porque no me dan los números, ¿no? Pero ¿qué pasa si tuviera esto? Pérdidas acumuladas me refiero, ¿eh? Traigo 110 positivos contra 60. Tengo un capital contable positivo de 50. De entrada, si yo pretendo hacer una reducción de capital con estos números, lo único que pudiera hacer es llevarme hasta 50. El problema es que dejo a la compañía completamente en capital contable cero. ¿Coinciden? Sí. Sí. ¿Y qué pasa si tengo capital contable cero o capital contable negativo? Es decir, que fuera una cosa similar. ¿Qué pasa en estos casos, muchachos, financieramente? Ya lo saben, estoy seguro.
la empresa se va a la quiebra. Puede quebrar la empresa, alguno de los acreedores puede levantar la mano y solicitar, ¿cómo se le llama a ese acto? A través de que terceros puedan levantar la mano y decir, híjole, me preocupa porque creo que ya no me van a poder pagar. ¿Se recuerdan? Podría ser concurso mercantil, profesor. Perfectamente bien, exacto. Puede levantar un tercero y decir, ¿sabes qué? Necesito que la empresa tal entre en concurso mercantil porque lleva 2 años y medio sin pagarme, su situación financiera no es la adecuada. Y luego, si este resultado aquí, ustedes le agregan unos pasivos por 1000. Técnicamente, no soy el más experto, pero técnicamente entendería que aquí el problema está en que ya excedimos el valor de las deudas en más de 2/3 partes del valor del capital. Por mucho, ¿coinciden? De hecho, el capital contable es negativo. Entonces, aquí estos dueños de estos pasivos podrían solicitar, como dice su compañera, el concurso mercantil, o inclusive declararlo que también en quiebra, o que la empresa ya no cumple con el principio de negocio en marcha. ¿Sale? Entonces eso va a pasar, Brandon. Si tú te quieres llevar más del capital o inclusive con la reducción de capital, puedes dejar completamente descapitalizada la entidad, puedes dejar en un problema ya societario desde el punto de vista de Ley General de Sociedades Mercantiles y obviamente desde el punto de vista, si tú llegas y te auditas, pues es probable que con estos números el auditor te tenga que negar la opinión. ¿Sale? O tendrás que convencerlo que estos pasivos, fíjate que sí, traigo un nuevo proyecto, estoy desarrollando una nueva planta. Ese pasivo lo tengo invertido en una nueva planta que me va a ayudar a producir y me va a ayudar a salir de esta situación. Bueno, el auditor tendrá que evaluar en conjunto si es viable o no es viable esta posición. ¿Queda? ¿Para todos? Profesor, yo tengo una duda. Sí. ¿Qué ocurriría si, la cuca por ejemplo, de esta empresa es negativa, pero llega otra empresa y se fusiona? No, bueno, en principio no hay cucas negativas porque eso significaría que entonces no tiene capital social y entonces la empresa no tiene razón de existir. O ya está muerta. Capitales sociales negativos, híjole, pues en principio no recuerdo, no ubico haber visto alguno. Y si se diera de manera transitoria, pues obviamente lo que pedirían es que los accionistas tuvieran que hacer aportaciones adicionales para volverla a llevar como positiva. O si llegara a quedar negativa, no la cuca, sino si el capital social, que el capital ganado lo pudieras capitalizar como capital social para que te pudiera ayudar a tener una mejor vista hacia terceros, ¿no? Entonces, no es que exista la cuca negativa. Ese es un concepto que no existe de acuerdo con la ley. Hay CUFIN negativa, pero cuca negativa no lo contempla la ley, porque, insisto, eso implicaría que la empresa pues no tiene capital social, y si no tiene capital social, pues entonces societariamente no funciona. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Queda entonces? Sí, queda. Ok, de acuerdo. Los demás muchachos, ¿alguna duda de esto? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, si ya me cacharon qué es la cuca, cómo funciona, en qué consiste, qué suma, qué resta, qué no va a considerarse cuca, pues creo que ya no tendríamos problema en poder analizar en qué consisten las reducciones de capital. Aumentos y disminuciones. Toda sociedad podrá aumentar o disminuir su capital observando según su naturaleza los requisitos que exige esta ley. ¿Cuál? La Ley General de Sociedades Mercantiles. En primer lugar, la reducción de capital social efectuada mediante reembolso a los socios o liberación concedida a estos de exhibiciones no realizadas se publicará en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. Hay que avisarle a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Economía conectada con el SAT, pues cuáles fueron los efectos de algunos movimientos que se hayan hecho en el capital social de las entidades. Esto, artículo 9 de esta ley. Tengo 2 fracciones dentro del 78 y alguien las había comentado. Tengo que revisar las 2 fracciones para ver si en algún momento con la reducción de capital que estén autorizándose los accionistas
tienen o no tienen que hacer algún pago de impuestos. Y la primera fracción en el 78 establece que hay que determinar la utilidad por acción. ¿Qué es esto? El reembolso por acción menos la cuca por acción a la fecha del reembolso. Este diferencial se llama utilidad por acción. Si me siguen y tengo estos números, tengo una cuca de 100, el reembolso o reducción de capital que pretenden hacer los accionistas es de 120. Bueno, no, para que me quede mejor, de 80. Y tengo acciones en circulación de 10 pesos por acción. ¿Alguien me podría ayudar a determinar cuánto es el reembolso por acción y cuánto es la cuca por acción? Yo, profesor. A ver, dime. Primero se tendría que dividir la cuca entre las acciones. Y ahí también el reembolso también se tendría que dividir entre el número de acciones en circulación. Okay. Y ya después hacemos la operación, la resta, y ya nos daría la utilidad por acción. Ok, ¿cuánto te daría de reembolso por acción? A todos, obviamente, muchachos. Unos 8 pesos, ¿no? 8 de reembolso. 8. Está súper fácil. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Sí. No hay utilidad entonces, ¿no? Porque te dice que el reembolso por acción menos la cuca por acción, vamos a leerlo, siempre y cuando el valor del reembolso sea mayor al valor de la cuca. Entonces, si este fuera el supuesto, no hay utilidad. Y ahí se acaba el cuento de la fracción 1. Pero lo que quería determinar es justo esta parte. Los valores que nosotros tengamos aquí, lo vamos a tener que dividir entre las acciones. Ahorita vamos a ver si van a ser las acciones en circulación o son las acciones que se están reembolsando. También es importante. Pero ahorita, para el ejemplo así rápido, por supuesto que yo tengo un reembolso por acción, pues voy a dividir el valor del reembolso total entre el número de acciones. Y el valor de la cuca por acción, pues divido obviamente el valor de la cuca entre el total de las acciones en circulación. Queda, ¿verdad? O sea, paso a pasito no hay tema. Después, la propia fórmula me dice, o la propia fracción 1 me dice, la utilidad por acción, es decir, el resultado que obtuve aquí, multiplícalo por el número de acciones que se reducen o que se van a reembolsar. Entonces, si yo fuera a reembolsar el total de acciones en circulación, ¿cuántas son las acciones en circulación en este ejemplo, muchachos? Las 10. 10. Exacto. ¿Cómo sacan las 10? Pues la cuca. Si la cuca vale 100, las acciones en circulación vale 10 como valor nominal, pues 100 entre 10, pues me da 10. Entonces tengo 10 acciones en circulación. Si las 10 acciones las voy a reembolsar, pues entonces multiplico la utilidad por acción por ese número de acciones que se van a reembolsar. Y con eso determino la utilidad distribuida. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, si ya nos adelantamos. El saldo de la cuca a la fecha en que se pague el reembolso entre el total de acciones existentes de la persona moral a la fecha de la reducción. Total de acciones. Me da la cuca por acción. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué acciones son las que se van a considerar para determinar cuca por acción? Pues obviamente son las acciones que hayan sido por aportación, por reinversión o capitalización de utilidades. Fíjense, no va a sumar a cuca este concepto, recuerdan que ya lo revisamos ayer, pero sí va a sumar en el número de acciones que tenga la entidad que se hayan capitalizado a través de cualquier cuenta del
propio capital contable. No suma a Cuca, pero sí suma las acciones que se hubieran capitalizado. ¿Queda? Y de cualquier otro concepto que integre el valor del capital contable de la misma entidad. Entonces, las que voy a considerar como acciones en circulación, acciones de la entidad, las que hayan sido por aportaciones, las que hayan sido por reinversión, o cualquier otro concepto que integre integre el capital contable de la misma entidad. Si tengo utilidad distribuida, es decir, que el reembolso de capital fue mayor al valor de la Cuca, necesito validar si ese diferencial que se llama utilidad distribuida, y que ya lo multipliqué por el número de acciones que se van a reembolsar, tengo suficiente saldo de CUFIN para poder enfrentarlo a esta cuenta de esta utilidad distribuida. ¿Me van siguiendo? Esa parte no la entendí. Ok, a ver, fíjense. A ver, bueno, traigo otro ejercicio, otro ejemplo, pero bueno, déjenme ponerlo aquí. Tienen un reembolso por acción. Ya quedamos que era de 10. Tenemos una Cuca por acción. Quedamos que era de 8. Por lo tanto, tengo una utilidad distribuida en la fracción 1 de 2. ¿Están de acuerdo? Número de acciones. Que se van a reembolsar. Déjame ponerles 100. Entonces, ¿cuánto tengo de utilidad distribuida total, muchachos? De 200. Uh-huh. Este slide lo que me está diciendo es que determine si esta utilidad distribuida me alcanza con el saldo de CUFIN que tengo. ¿Vale? Si me alcanza, lo que voy a hacer es restar la CUFIN aquí de 200 y tendría utilidad distribuida. Utilidad distribuida. Grabada. ¿De cuánto, muchachos? ¿De 0? 0. Es perfecto. ¿Qué significa? A ver, pónganme atención. Hay un reembolso por acción de 10, una Cuca por acción de 8. Quiere decir que me estoy llevando utilidades de 2 por acción. Las multiplico por el número de acciones que voy a reembolsar. Tengo una utilidad distribuida de 200. Volteo a ver mi saldo de CUFIN para verificar si esas utilidades que me pretendo llevar bajo la figura de reembolso de capital o de reducción de capital ya pagaron impuesto. Si el saldo de CUFIN es suficiente para que yo me pueda llevar esos 200, no hay utilidad distribuida grabada. Y ahí se acaba el cuento de la fracción 1. ¿Me cachan este cuadrito? Sí, profe. Sí. Si no fuera suficiente la CUFIN, ¿qué pasaría? Pues tengo utilidad distribuida grabada de 100. Y esta utilidad no proviene de CUFIN. ¿Y qué aprendieron cuando las utilidades que se están llevando? Esta figura no deja de ser reducción de capital, muchachos. No se llama dividendo, sigue siendo reducción de capital, pero me estoy llevando utilidades a través de esta figura de reducción de capital. ¿Qué pasa con las utilidades que no han pagado impuesto que yo pretendo llevarte o que el accionista pretende llevarse? Sí. Pagan impuesto por piramidación. Perfectamente bien contestado. Y esto, entonces lo que hago es piramidar. Igual el procedimiento es exactamente idéntico, igualito al artículo 10, y tendrán que aplicar el 1.4286, aplicarlo a la base, multiplicarlo por el 30%, para poder determinar que el accionista que está haciendo su reducción de capital se está llevando
utilidades que aún no pagan impuesto, por lo tanto tiene que pagar el impuesto en el momento en que se está llevando, en el momento en que está haciendo esta reducción de capital. ¿Queda, muchachos? Sí, profe. ¿Dudas? Sí, profe. Sí. ¿Nada? ¿Ninguna duda? Clarísimo. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Bueno. Conste. Déjenme seguir. Se disminuye, punto importantísimo. Todo esto está fundamentado, todo esto está aquí abajo, no es porque lo esté diciendo yo, así está establecido en la propia disposición, ¿sale? Y aquí está en el artículo 78, fracción 1, párrafo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahorita me ayudan a ubicarlo. Se disminuye de la CUFIN por la parte del saldo de dicha cuenta le corresponda al número de acciones que se reembolsan a la fecha del reembolso. Es decir, tengo que hacer una proporción de cuánto de CUFIN le corresponde al accionista que está haciendo la reducción de capital, porque sería injusto que se llevara CUFIN de los otros. ¿Coinciden? ¿Cómo sacan eso? Pues bueno, de acuerdo a la participación accionaria que tenga ese accionista, lo multiplican por el saldo de CUFIN y esa es la CUFIN que le corresponde al accionista que está pretendiendo hacer el reembolso. Si todos van a hacer reembolsos, todos se van a reembolsar capital, pues entonces lo que tendríamos que hacer es hacer un cálculo de reducción de capital por cada uno de los accionistas que está haciendo el reembolso. Importantísima esta. Fracción 1, la CUFIN se asigna de manera proporcional. No se les vaya a olvidar, por favor. ¿Ya me pueden ayudar a ubicar el párrafo 3 de la fracción 1 del 78? Sí. ¿Qué dice? Pues lo mismo que tengo aquí. Más o menos. Bueno, dice la utilidad distribuida gravable determinada conforme el párrafo anterior podrá provenir de la cuenta de utilidad fiscal neta hasta por la parte que el saldo de dicha cuenta le corresponda al número de acciones que se reembolsan. El monto que de la cuenta de utilidad fiscal neta le corresponda a las acciones señaladas se disminuirá del saldo que dicha cuenta tenga en la fecha en la que se pagó el reembolso. Es más o menos en esto, ¿no? Sí. Ok. Entonces, fracción 1, la CUFIN va de manera proporcional. Bueno, ya lo adelanté un poquito. La utilidad distribuida gravable que no provenga de CUFIN, pues hay que piramidarla con el 1.4286, determino la utilidad de la base y lo aplico por el 30%. Y este 30% representa el impuesto sobre la renta, pues derivado del reembolso de capital. Queda claro, ¿verdad? Y obviamente la lógica, ¿cuál es? Que si yo me estoy llevando a través de la reducción de capital utilidades, verifique si esas utilidades ya pagaron impuesto a través de la cuenta de CUFIN. Y si no han pagado impuesto a través de la cuenta de CUFIN, piramido para poderme llevar ese reembolso de capital, pues tengo que primero pagar el impuesto, pues para que podamos hacer el efecto de la reducción. ¿Estamos? Sí. ¿Qué pasa con la CUCA después de la reducción? Pues obviamente yo tengo el saldo de la cuenta de capital de aportación antes de la reducción y tengo el valor de la CUCA por acción antes del reembolso por acción. ¿Están de acuerdo? Número de acciones que se reducen, pues si yo multiplico la CUCA por acción por el número de acciones que se reducen, pues me va a dar el valor de la CUCA reducida o cuánto es lo que tengo que reducir. El valor de la CUCA menos la reducción de capital que haya aplicado, pues es el nuevo saldo de la CUCA que tengo. Esto creo que no tiene problema. ¿Y a qué me refiero? Si yo tengo una CUCA antes de la reducción de capital que vale 1,000 y el valor del reembolso fue de 800, pues yo tengo una CUCA
después de la reducción de capital de 200. En resumen, es esto que viene aquí. ¿Sale? Es el saldo de la CUCA menos el valor de la reducción de la CUCA, me llega a este saldo a un nuevo saldo de CUCA. Creo que no tiene mayor ciencia. Vamos a la fracción 2, que es un poco más complicada. Fracción 1, muchachos, duda hasta ahorita. ¿Alguien me puede comentar? Tengo una duda, profesor. Sí, por favor. Jorge. De acuerdo a... Es que también pude leer el reglamento y ahí, bueno, habla el artículo 119 sobre las partes sociales. Dice que también se van van a tener el mismo tratamiento, pero también habla de la asociación en participación, pero de esa parte no entiendo. ¿De las partes sociales sí te queda claro? Sí, dice que va a tener, bueno, que va a estar igual, que dice que se va a tener que hacer lo mismo que se tiene que hacer en el artículo 78, pero en la asociación de participación no lo entiendo. Porque Okay. dice que, bueno, de las aportaciones reembolsadas. Okay. A ver, antes de pasarme a este tema de la fracción 2. La sociedad anónima, ¿qué emite, muchachos? Acciones. Muy bien, acciones. ¿Quiénes son los que emiten partes sociales? ¿Qué sociedades? Las de responsabilidad limitada. Perfectamente. Las SDRL, que pueden ser también de CB, son las que emiten partes sociales. Y lo que está leyendo Jorge, lo que comentó Jorge, es que las acciones, las partes sociales, solamente componen por una y por tema de participación. Puede que yo en una SDRL solamente tenga 2 partes sociales, ¿están de acuerdo? Nada más que estas partes sociales, una vale el 40% y la otra vale el 60%. ¿Sí? Entonces, pues nada más tengo 2 y tengo que hacer la mecánica como si fueran acciones, pero nada más tengo 2. Vamos a tener que darle proporcionalidad o hacer la proporción entre el 60 y el 40 en el ejemplo que estoy poniendo. ¿Qué es la MP, muchachos? ¿Alguien la ha escuchado? ¿Qué es eso? Esto ahorita que dijo, ¿qué es la asociación en participación? Ya lo vieron, creo que en estructura de tributación. Debieron haber visto la MP. ¿Alguien recuerda qué es la MP? ¿O la asociación en participación? Sí, profe. Es un contrato. Perfecto. Donde una persona, pues por así decirlo, llama a unos que se llaman asociados a aportar dinero y él nada más se encarga de administrar ese dinero a cambio de darles utilidades participación en las utilidades que obtenga del negocio. Ok, perfecto. Es un contrato a través del cual pueden unirse unas personas, ya sean físicas, morales y combinadas. Y en este contrato, lo que dice la ley del impuesto sobre la renta, que este contrato lo vas a tratar como si fuera una persona moral. Por lo tanto, tendrá que tributar en el título 2, que es el que estamos viendo. Es un contrato, no es una constitución de una sociedad, es un contrato y la ley fiscal hace como una ficción, se le conoce como ficción fiscal, el tema de que a través de un contrato le den el tratamiento como si fuera una persona moral. ¿Sale? Es un contrato, no es una sociedad que esté constituida como todas las que conocemos, como esta que emite acciones, que es la SA, o esta SRL que emite partes sociales. Entonces, este contrato, a través del cual 2 entidades se pueden unir a través de este contrato para hacer cualquier tipo de actividad lucrativa, es derivado de ese contrato tendrá que registrarse ante el SAT como una persona moral, tendrá que tributar igualito que una persona moral,
y obtendrá ganancias. Y entonces, como comentan ahorita, hay asociantes y asociados, deberán o tendrán que dividir en qué participación van a participar de las utilidades o de las pérdidas que se generen en este contrato de AMP. Muy rápido, de manera general, eso es lo que es el contrato de asociación en participación. Más o menos, Jorge. Bueno, y todos los demás, obviamente. Sí. Sí. Entonces, es un contrato que le damos el tratamiento para efectos fiscales de persona moral, pero no es una sociedad. Societariamente no constituimos ninguna sociedad. ¿Sale? ¿Algún comentario hasta acá? Fracción 2, muchachos, ¿qué es esto? Tengo que hacer las dos mecánicas, ya expliqué fracción 1, ya les quedó súper clara, no hubo dudas, entonces no tendríamos por qué tener problema. Fracción 2. Te dice que compares el valor del capital contable menos la CUCA. Y a este diferencial le va a llamar utilidad adicional distribuida. Tratando de entender un poquito la lógica, ¿alguien me puede explicar qué es lo que está buscando esta fórmula en la fracción 2? Dice capital contable menos el valor de la CUCA. Y a esto le llama la ley utilidad adicional distribuida. ¿Qué es lo que está buscando con esta resta, muchachos? La disposición. ¿Qué es lo que busca encontrar? ¿Alguien? ¿A qué debería de parecer esta utilidad adicional distribuida, muchachos? ¿Siguen acá? ¿Están pensando? ¿Se podría decir Pensando. que está buscando la UFIN? ¿Quién lo comentó? ¿Brandon? No. Yo, Luis Acosta. Perdóname, Luis, es que como no tengo todos abiertos. Perfectamente, Luis. Si ustedes coinciden, este diferencial debería de ser igual al capital ganado, ¿están de acuerdo? Pero empieza a tener un poco, o no empieza a tener mucha lógica esta segunda fracción. Porque si coinciden conmigo, este capital ganado no me lo estoy llevando. Porque puede ser que el valor del capital contable sea 1,500, el valor de la CUCA sea 1,000, y te dice que cuando el valor de la CUCA sea menor al valor del capital contable, el diferencial se llama utilidad adicional distribuida. Y como bien lo comentan, bueno, en el ejemplo que estoy poniendo aquí, súper sencillo, estos 500 parece o deberíamos de llamarle utilidad adicional distribuida. Y debe de ser igualito, haciendo una lógica, pues de capital ganado. ¿Qué necesito ver? Si este capital ganado ya pagó impuesto, pero insisto, lo que quiero que me sigan de lógica es, ¿por qué tendría que pagar impuesto por estos 500 si parece o en principio no me los estoy llevando? Yo me estoy llevando, bueno, aquí todavía no vemos cuánto es la reducción de capital, pero cuánto fue el valor del reembolso de la reducción de capital, pero me está grabando el diferencial entre la CUCA y el capital contable, me dice que es una utilidad y que sobre esa utilidad tendría que pagar impuestos. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Alguna duda? Asumo que no, ¿verdad? No, profe. Bueno, como no hay dudas, yo espero mañana terminar el material, meternos ya un poquito más a los cálculos, a los números, para que ahora sí podamos ver que esto que yo les estoy explicando, pues haga sentido de
de su lado, ¿sale? Sí, profe, gracias. Sí. Sí, Nos vemos profesor. mañana. Cuídense. Buen día. Hasta mañana. Gracias. Mañana, profe.